Hola amigos, de nuevo en otra pequeña aventura en la cual lo que vamos a proponer va a ser la polarización de un transistor. En este caso sería un BC547, del cual lo primero que haremos será conseguir toda la información técnica, evidentemente. Vamos a ver si conseguimos que se vea lo más apropiadamente posible. Ahí tenemos ese reflejo, ahí BC547, ahí lo tenemos. Bueno, y una vez que ya tenemos el transistor en cuestión, os preguntaréis muchos de vosotros, bueno, ¿y para qué quiere polarizar? ¿Y qué es eso de polarizar? Ahora lo veréis. Lo que queremos hacer con esto tiene múltiples aplicaciones, pero el polarizar un transistor, porque lo que vamos a hacer es hacerlo trabajar en saturación o en bloqueo. Y en este caso es como si fuera un simple interruptor. Este transistor puede funcionar como un simple interruptor. La aplicación en este caso, para ponerlo a prueba, va a ser el utilizarlo en las dos frecuencias intermedias que dispone este frecuencímetro, de tal manera que cuando activábamos a masa esos dos pines, os acordáis del vídeo que hicimos sobre este frecuencímetro, pues cuando derivábamos a masa activábamos o una frecuencia intermedia o la principal, la segunda o la principal. Entonces lo que vamos a hacer es hacerlo funcionar con este transistor. Este es el que recibirá la señal y pasará la señal positiva a una señal de derivación a masa, es decir, una señal negativa en los pines que tenemos aquí, que simplemente era derivar de masa al pin correspondiente que activaba la segunda FI. Bueno, pues utilizaremos este transistor. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto va a constar de varias partes. Una va a ser la información técnica del transistor para saber qué podemos hacer con él y qué no debemos hacer con él. Y la otra parte también sería un esquema teórico. Nos plantearemos un esquema teórico en el papel con una serie de cálculos en los cuales, pues, digamos que como para polarizarlo necesitamos una serie de componentes, en este caso resistencias, pues lo que haremos será calcularlas. Calcularemos las resistencias con los voltajes de trabajo que vamos a utilizar. Entonces sencillamente haremos eso. Luego ese circuito lo pondremos a prueba en una placa de estas de boardkit que se llaman, que simplemente son para prototipos, simplemente son para pruebas. Una vez llevado a las pruebas y ver que todo funciona correctamente, pues ya lo plasmaremos en un circuito al aire, porque esto es un circuito muy sencillo, con este transistor y un par de resistencias como mucho, si es que son necesarias, si no solo sería una, y directamente se puede implementar en el equipo que queramos, o aquí dentro del frecuencímetro. Se puede implementar aquí dentro, de tal manera que de aquí, aparte de los dos cables de la toma de frecuencia, de la detección de frecuencia, también enviaremos otros dos cables que serán los que hacen la conmutación de una FI a otra. Entonces se puede implementar aquí o se puede implementar en el propio equipo que queramos utilizarlo. Esta polarización es utilizable en cualquier tipo de circuito que queramos hacer como interruptor. Ya veremos las aplicaciones, porque claro, depende para qué, pues se puede utilizar esto directamente, o esto hay que llevarlo a un relé, o hay que llevarlo a otro tipo de cosas. Pero bueno, principalmente la utilización va a ser esta que proponemos. Así que vamos a ello. Vamos a hacer investigación de lo que sería el PDF con toda la información técnica. Extraeremos los datos necesarios
que nos importan a nosotros para poder hacer el circuito, y haremos el cálculo. Así que bueno, vamos a ello y veremos cómo podemos ir desarrollando esta aplicación. Bueno, atendiendo a lo que hemos hablado antes, pues vamos a ver. Vamos a ver un poco la información técnica que disponemos. Vamos a ver si podemos enfocarlo correctamente. Vale, podremos hacer un poquito más de zoom. Vale, ahí creo que se ve bastante bien. Bueno, pues como podemos ver aquí, aquí tenemos bastante información, mucha, diría yo. En este caso hemos visto que es un BC547 tipo C, y ese tipo C, precisamente, sería de este tipo, es decir, que tiene una beta muy elevada, el HFE. Vamos a ver si lo podemos ver un poquito mejor. Eso estaba aquí abajo. Vaya, que enseguida hay. El de tipo C es de 420 a 800. Eso es el HF. La beta, que se llama, el factor de amplificación. Bueno, ¿qué otro dato es muy importante que necesitaríamos? Por ejemplo, un transistor, ahora veremos las partes, solo son 3 patas. Tenemos base, colector y emisor. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta aquí. Vamos a ver si podemos... Bueno, aquí tenemos una especie de dibujo que nos puede venir muy bien. Vamos a ver. Ahí se ve correctamente. Este dibujo también habrá que tenerlo muy en cuenta. Ahí tenemos colector, base y emisor, puestos en esta disposición. Esto es otro dato que tendremos en cuenta a la hora del montaje. Saber el orden de las patillas. Muy importante. Más cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, necesitaremos a ver qué corriente de base se puede aplicar. Los transistores normalmente suelen ser un poquito delicados y no te puedes exceder en las corrientes de base. A ver, también tenemos una tensión de trabajo, por supuesto, pero las corrientes de base suelen ser muy importantes porque la base, que es la que se excita, y entre colector y emisor hay vamos a decir, un cortocircuito o una abertura de contactos, por así decirlo, pues aquí tendremos voltaje base emisor, por ejemplo. Aquí proponen con una corriente de 100 miliamperios de colector y C, por ejemplo. Vamos a ver si se puede ver un poquito claro. Sí, de 100 miliamperios y una intensidad de base de 5 miliamperios. Aquí ya proponen 5 miliamperios. Así que entre base emisor ya proponen 900 milivoltios, 0,9 voltios. Está claro que aquí la corriente de base son 5 miliamperios. Con 5 miliamperios podríamos trabajar tranquilamente. Habrá que calcularlo para que las intensidades de base no sean muy elevadas. Estamos viendo, por ejemplo, esto es colector emisor, no nos importa mucho. Aquí ya veis que esto es voltaje base emisor saturación, en saturación. Es decir, que con una corriente de 5 miliamperios ya saturamos el transistor. No nos hace falta mucho más. Entonces, esa es la parte que nos interesa, la parte de saturación. Habrá que tener en cuenta estos 5 miliamperios. Y como más cosas, más detalles, a ver si tenemos por aquí algún dato más relevante para lo que queremos hacer. Aquí muchas se podría utilizar como amplificador. Entonces te pone el ancho de banda que tiene, en el que puede trabajar. También los decibelios de ganancia, etcétera, etcétera. La relación de ruido, la figura de ruido. Bueno, eso no es muy relevante. También hay aquí intensidad de colector base en corte, cutoff. Vale. 30 voltios con una intensidad de emisor 0.
Bueno, esto tampoco lo vamos a obviar. No nos importa demasiado. Nos importa más bien el voltaje de saturación, voltaje y corriente, la corriente en base. Porque, por ejemplo, si queremos hacer que circule una corriente de 100 miliamperios a través del colector, pues está claro que hay que utilizar 5 miliamperios de excitación en base. Sin embargo, para una corriente de 10 miliamperios en colector, con 0,5, es decir, 500 microamperios, ya no milis, sino 500 microamperios, 0,5 miliamperios, no llega ni a un miliamperio, es suficiente para que circulen 10 miliamperios a través del colector. Y aquí sí que son los 700 milivoltios, que es lo típico, el 0,7. Ahora veremos un poquito. Así que bueno, esta es la característica más importante. Vamos a utilizar como máximo 5 miliamperios. Es lo más relevante que podemos sacar de aquí, ¿de acuerdo? Así que ahora lo que vamos a hacer va a ser proceder a los cálculos. Muy bien, pues en ese caso volveremos a nuestro plano de trabajo y aquí vamos a desarrollar el circuito. Vamos a ello. Bueno, pues entonces, en base a todo lo que hemos hablado, vamos a desarrollar un poquito qué es lo que vamos a hacer aquí. Muy bien, tenemos el transistor. Vamos a dibujar la figura del transistor. Un transistor es básicamente esto. Seguramente lo habréis visto en alguna parte, en algunos dibujos, etcétera, etcétera. Entonces, vale, aquí tenemos estas partes. Esto sería el emisor. Siempre el que lleva la flecha es el emisor en este caso. Vale, aquí tenemos base. Esto sería colector. Y esto sería emisor. Muy bien, principalmente el emisor, en este caso, por la polarización que vamos a utilizar, lo vamos a derivar a masa. Este lo llevaremos a tierra, a negativo, ¿vale? Para que no haya conflictos. Base, vamos a colocarle una resistencia de polarización para limitarle un poco la corriente, por si acaso nos lo cargásemos. Entonces aquí colocaremos una resistencia. Muy bien. Y esto sería una entrada de excitación. Una entrada de excitación que sería el punto con el cual llevamos una tensión de X, ahora la propondremos, y esa tensión lo que haremos será utilizarla como o será positiva o cero. O hay tensión o no hay tensión. ¿De acuerdo? Esto sería la entrada. La entrada para excitar colector y emisor, de tal manera que colector y emisor se cortocircuitan en saturación o se abren como están ahora en corte. ¿De acuerdo? Aquí lo que vamos a hacer va a ser utilizar otra resistencia que será, pues lógicamente, aquí nos ocurre una cosa. Esto aquí no hay que hacer cálculos de momento, ¿vale? Para plasmar este circuito. Aquí hay que hacer una cosa, vale. Esto sería, por ejemplo, el punto de alimentación, que sería lo que se suele llamar VCC. ¿Vale? Esto sería alimentación. Vamos a poner un poco, acercando un poco la cámara, y así puede que se vea un poquito más claro. Creo que será así bien. De acuerdo, pues aquí lo que tenemos sería la alimentación general. Esto siempre está conectado. ¿Qué es lo que ocurre? Que si entre emisor y colector lo que hacemos es generar un cortocircuito, si no hubiera esta resistencia y lo enlazáramos directo, ¿qué es lo que ocurriría? ¿Qué ocurre cuando positivo y negativo los juntas? Que hacemos un cortocircuito y se va todo al carajo. O se funde el transistor, o la fuente se cortocircuita, la batería, en fin, podemos liarla bastante parda, ¿de acuerdo? Entonces siempre pondremos una carga. Una carga que calcularemos para que en este punto de salida, que es el que nos va a ir precisamente, esto sería la salida, este será el punto de salida que nos irá al pin del frecuencímetro. ¿Qué es lo que hará? Cuando esto entre en saturación, habrá más negativo y esto será como un cortocircuito a tierra.
esto se convertirá en tierra. Y cuando no haya excitación aquí, no hay polarización del transistor, esto se queda en corte, entonces pasa más positivo por aquí. Porque el negativo, aquí hay una elevada resistencia que lo hace quedarse separado, en corte. Y no en saturación, no en cortocircuito. Entonces lo que hace es pasar positivo. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú haces que gane el negativo? Porque al tener esta resistencia de cierto valor, si gana negativo, esto es negativo, ¿vale? Aquí tenemos masa. Si cortamos masa, dejamos pasar positivo. Es muy simple. Entonces hay que calcular para que aquí tengamos o 5 voltios o negativo. Es decir, en este punto deberíamos de tener un máximo de 5 voltios. Aquí ya empezamos uno de los cálculos. Tendríamos un positivo de 5 voltios, ¿de acuerdo? Que es el máximo que necesitamos aquí. Igual que aquí tendremos, vamos a calcularlo para 8,5 voltios de VCC de alimentación, ¿de acuerdo? Aquí también utilizaremos esta misma alimentación, la utilizaremos como excitación, es decir, aquí también habrá 8,5 voltios, que esto sería la entrada, ¿vale? Entonces, aquí ya tenemos parte de los cálculos. Esto sería, vamos a ponerlo, un BC puede ser un equivalente para este tipo de función, que es un simple saturación o bloqueo. Para esto no hace falta gran cosa. Cualquier transistor nos vale. En este caso hemos escogido este, pero cualquier transistor nos vale. Entonces, ¿qué es lo que haremos? Vamos a utilizar pues la ley de Ohm, evidentemente. Y aquí vamos a empezar cálculos. Porque, por ejemplo, la ley de Ohm, ¿qué es lo que dice? La ley de Ohm diría, por ejemplo, voltaje, no. Esto sería, vamos a ver si hacemos un poquito de memoria. Sería resistencia e intensidad. Muy bien. El voltaje sería la resistencia por la intensidad. Sí. Sería eso. La función principal es V igual a R por I. Vaya, aquí hemos hecho R por I. Resistencia por corriente, por intensidad. Esto es para hallar el voltaje. Cuando queramos hallar las resistencias, cuando queramos hallar R, que tendremos sería un V partido por I, por la intensidad. ¿De acuerdo? Ahí tendríamos la ley de Ohm básica que vamos a utilizar en este momento. Entonces, sabemos también, por ejemplo, que aquí necesitamos, vamos a hablar de la polarización, de la excitación de base. Aquí necesitamos, como mucho, unos 5 miliamperios. 5 miliamperios. Que 5 miliamperios realmente esto equivaldría, esto serían lo que al trabajaremos siempre en amperios, 0,05 amperios, ¿de acuerdo? Aquí tenemos esta parte. Esto serían con 5 miliamperios. Luego también tenemos, hay otra cosa muy importante, y es entre base y emisor siempre tendremos una caída de 0,7. Esto es un diodo. Entonces, en esto lo que tendremos será una caída de 0,7 voltios de base a emisor. Esto también hay que acordarse de ello, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos esto, ¿qué más cosas nos harían falta? Bueno, aquí ya podríamos averiguar algo. Y si aquí tenemos 0,7, aquí sabríamos lo que debería de tener esta resistencia. ¿Qué tensión se queda esta resistencia? Esto es un circuito serie. Aquí no sabemos la resistencia porque es un diodo, pero eso no significa que no sepamos la tensión. Y esto sí que es una tensión fija. 0,7, muy bien. El total del circuito, que son 8,5, le vamos a quitar el 0,7. Nos quedan 7,8. Ya sabemos que aquí
deberían de caer 7,8 voltios. Muy bien, apliquemos la ley de Ohm. Ni más ni menos. Es tan sencillo como eso. Y si aplicamos la ley de Ohm, no tiene mucho misterio. Vamos a ver. Sería, para hallar la resistencia, voltaje partido por intensidad. Muy bien. En este caso serían los 7,8 partido por, en un circuito serie, por supuesto esto hay que acordarse, en un circuito serie, la corriente es la misma. En un circuito paralelo no, cada una lleva su corriente y sin embargo las tensiones son las mismas. En este caso las tensiones del circuito serie son distintas, pero la corriente va a ser la misma, tanto aquí como aquí. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que vamos a tener, si queremos 5 miliamperios, lo vamos a calcular con 5 miliamperios. Muy bien. Sería el 7,8 partido por 0,005. Hagamos la cuenta. 7,8 partido por 0,05. Esos son 1560. Ya sabemos que estos son 1560 ohmios. Estos son 1560 ohmios. Es decir, que esto sería de 1,5K. Esa ya la tenemos para limitar la corriente de base. Bueno, una vez que tenemos este, ahora vamos a calcular esto. Aquí tenemos 8,5. Necesitamos que aquí tengamos los 5. Lo que significa que si de aquí a aquí, cuando esto esté saturado, debería de haber, si está saturado, aquí debería haber 0, vale, esto es en saturación, pero cuando está en bloqueo, aquí deberíamos de tener 5 en este punto, es decir, dependemos de esto. Muy bien, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues si queremos 5 voltios, esto es en serie, habría que calcularlo con una intensidad. Realmente para hacer este pequeño corto a tierra no necesitamos mucha corriente, lo que significa que podríamos trabajar perfectamente pues con unos 10 miliamperios o incluso 5 miliamperios. Tampoco es muy relevante la corriente que utilicemos, pero bueno, se puede calcular con una corriente muy baja, de tal manera que aquí no tenemos que trabajar con resistencias muy elevadas tampoco. O mejor dicho, muy bajas. Con resistencias muy bajas, esto se puede recalentar bastante, con lo cual es mejor que aquí tengamos una corriente baja. Vamos a calcularlo, vamos a probar a ver qué es lo que ocurre. Y si, por ejemplo, lo que hacemos, esto es 5 voltios, 8,5, aquí deberíamos de tener 5, aquí deberíamos de tener el resto. Esta resistencia debería de ser de 3,5. 5 y 3, 8. 3,5, muy bien. Entonces esto sería 3,5 partido, vamos a probar con 0,005 de paso, por ejemplo. 3,5 partido por 0,05. Eso serían 700. Aquí habría que poner 700 ohmios. Podemos trabajar incluso con menos corriente. Vamos a probar con, sí, bueno, podemos probar con 0,3, vale. Lo bueno sería llegar a un K, al menos. Un K, aunque 10K tampoco estaría nada mal. Es posible que tampoco necesitamos tanto. Vamos a hacer un cálculo, a ver qué es lo que ocurriría. Vamos a bajar esta corriente. Le vamos a ponerla, muy bien, 3,5 partido por... Vamos a poner 0,003, baja a 1600, bueno, aumenta a 1666, bien, no está mal, ahí podríamos colocar un K. Esto podríamos hacerlo de un K, por ejemplo, con un 3 sale 1166, este es el símbolo de los ohmios, podéis poner OH, tampoco pasa nada, aunque pongáis OH. Luego también podríamos probar si pasamos, por ejemplo, 3,5
partido por, vamos a bajar hasta unos 300 microamperios, por ejemplo. Ahí ya salen 11.666. Que puede, sí, podríamos poner una de 10K, por ejemplo. Podemos hacerlo o con 0,3 o un 3,5 partido por 0,03. Y esto da lugar a 11.666 ohmios. Que esto lo podríamos traducir a 10K. O usamos un K o usamos 10K. Sin ningún problema. No pasaría absolutamente nada. Entonces vamos a probar, por ejemplo, podríamos probar con 10K, que es un poco más. Vamos a probar con 10K. Siempre podemos aumentarlo para que haya un poquito más de corriente y pasarlo a 3 mA. Lo haremos con 10K y si lo podemos utilizar, porque esto al utilizarlo en plan digitales, esos 5 voltios tampoco requieren carga. Simplemente requiere un mínimo de tensión para garantizar que interpreta un cortocircuito o un 1 o interpreta un negativo y lo que hace es un 0. O sea que tampoco... Esto no tiene mucho misterio. No va a llevar corrientes de carga, ni iluminar a ninguna lámpara, ni nada por el estilo. Entonces, bueno, ya tenemos el circuito. Así que ahora lo que nos queda es plasmarlo en la placa de WarKit y hacer una prueba. Así que ya podemos pasar a la práctica. Este sería el circuito. De tal manera que cuando aquí tengamos una señal de 8,5 voltios, inyectemos, esto se saturará, se polarizará, saturará y lo que hará será entrar en cortocircuito, de tal manera que circulará el negativo. Y cuando aquí no haya nada, ni positivo, no lo vamos a derivar a negativo tampoco, podríamos, pero no lo vamos a derivar a negativo. Cuando aquí no haya nada, esto no estará polarizado, se quedará en circuito abierto, que es su estado de reposo, y al estar abierto habrá mucho positivo. Al abrir esta parte se queda todo derivado en 5 voltios. Y aquí tendremos 5 voltios con respecto a masa. Así que este va a ser el funcionamiento muy simple. Pasaremos a la práctica. Bueno, continuando con la parte práctica, en este caso, lo que vamos a hacer va a ser montarlo para hacer un prototipo. Y estas placas vienen muy bien para no tener que soldar mucho y de esta manera poder hacer prototipos, poder probarlos y una vez que lo tenemos bien comprobado, lo podemos plasmar en una placa o incluso en un circuito muy bien preparadito, porque este sería un circuito muy sencillo en soldadura, nada más, soldando simplemente patillas. Entonces, bueno, aquí ya veréis que esta placa ya ha sido utilizada en los tiempos buenos de la FP, pues bueno, se hicieron muchas prácticas y de vez en cuando hay accidentes. Bueno, aquí simplemente tener en cuenta que las patillas hay va por hileras las conexiones, entonces tienes aquí una hilera, otra, estos van todas interconectadas, igual de pinchar aquí que aquí, entonces se manejan de esta manera, igual que aquí uno se separa con el otro, estos también van unidos de otra manera. Bueno, es la forma hay de muchos tipos, esta va así, pero hay otras que van de otra manera, tampoco es irrelevante un poco, ¿no? Te puede venir mejor una u otra. Bueno, tenemos también preparadas las resistencias. Vamos a probar, teníamos aquí, por ejemplo, 1,5K, que sería esta. Y esta sería 2K2. Vamos a tener una de reserva por si acaso, por si hay que variar un poco la polarización, que sería esta tensión de entrada de base.
Entonces, y luego aquí tenemos la de 10K, que esta de 10K es la que irá aquí, que es la de alimentación. Bueno, pues básicamente podríamos utilizarlo ya. Mira, además esto va a ser sencillo, porque hay que tener en cuenta una cosa, y es que, según tenía aquí la información técnica, según esto, el transistor, si lo vemos en esta posición que lo vemos ahora, aquí arriba, tiene esa forma. Esto hay que tenerlo siempre en cuenta. Tenemos las tres patillas, esto es visto en planta desde arriba. Aquí tendríamos, según las especificaciones, este es colector, el central es la base y el de la derecha es el emisor. El emisor, que es el que va a tierra. Bueno, pues teniendo en cuenta ese concepto, que hay que tenerlo muy claro, pues vamos a polarizarlo. Vamos a ver. Hemos dicho que el emisor, vale, este va a tierra, este no tenemos problema. El colector es el que sí que lleva alimentación. Por aquí nos entraría la alimentación con la resistencia de 10K. Aquí tenemos positivo. Y bueno, si acaso por hacerlo un poco bien, lo podemos hacer así. Pinchamos aquí y así menos problema. Vale, colector lo tenemos ya puesto. Esta sería la salida, donde pincharemos para saber si tenemos 5 voltios o tenemos 0 voltios, que es el que hace el corto. Y luego necesitamos la base que es la central. Esta es con 1,5, pues vamos a utilizar la de 1,5 que habíamos calculado previamente. Esto sería 1,5 y este, por ejemplo, pues lo podemos llevar donde queramos. Podemos pinchar aquí y nos lo podemos llevar pues a esta otra parte sin ningún problema. Al fin y al cabo, bueno, a esta parte, o bueno, también podríamos, por tenerlo un poco más a mano, lo podemos conectar aquí. Vale, de esta manera este sería el punto de conexión, en el cual cuando nosotros mandamos una señal positiva, polarizará el transistor y el transistor entrará en corto, en saturación, mejor dicho, en cortocircuito, saturación, y lo que hará será hacer masa. Cuando este se sature, habrá masa. Cuando este deje de saturarse, habrá positivo, habrá 5 voltios porque pasarán los 5 voltios. Esto simplemente es una resistencia de carga. Nada más, exclusivamente. Para que no nos interfiera con el tema de que haya un corto. No puedes hacer un corto, puedes meter este en saturación, pero claro, no hagas un corto entre positivo y negativo. Porque entonces la carga la tendrías que poner aquí. Así que simplemente nos hace las veces de resistencia de carga y al mismo tiempo de una limitación de tensión, que es la que necesitamos para que aquí no haya más de 5 voltios. Esta sería una forma. Pues bueno, vamos a ver qué tal nos sale. Y con esto, esta nos la dejamos de reserva por si necesitamos el hacer una prueba para polarizar de otra manera el transistor, para que le entre menos corriente. Con esta de 2K2, esta entraría menos corriente. Con esta de 1,5 pues le entra supuestamente la tensión y corriente que hemos calculado, que sería de alrededor de unos 5 miliamperios, que es la corriente de excitación. Así que veremos, a ver si funciona o esto pega un pedo, ya lo veremos. Aquí nunca se sabe. Bueno, pues ahora en la preparación lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. El polímetro lo vamos a dejar preparado para lectura, lo dejamos en 60 voltios para comprobar. Bien, vamos a preparar la fuente de alimentación, muy importante. Vamos a ver, aquí lo veréis, os acordáis de esa fuente de alimentación tan chula que nos preparamos. Pues ahora veremos, a ver si consigo enfocar. Vaya, está un poquito tontón el muchacho. Vamos a ver. Ahora se ve claramente. Cuando dice que no quiere.
Vale, yo creo que ahí se verá. Vamos a preparar la fuente de alimentación. Y la fuente de alimentación vamos a, por ejemplo, vamos a prepararlo con una memoria. Dijimos que necesitamos 8,5. A ver con qué memoria nos cuadra un poco. Estos son 3 voltios. Estas son 6 voltios. A ver. ¿Qué tal lo veis? Mal. En el momento en que consiga enfocar será la leche. Vale. Ahí lo tenemos. Bueno, pues entonces aquí tenemos 5 voltios. Sí, creo que sí. 5 voltios, 1,5 amperio. Puede que no venga bien. Vamos a cargarla. La cargamos y le damos salida. Sí. Ahí tenemos 5. Pues esos 5 los vamos a variar. Los vamos a variar. A ver. Eso es en amperios. Bueno, en amperios vamos a bajarlo. Porque... Vale, vamos a bajar a... Sí, yo creo que con 0,5 amperios tendremos más que suficiente. Y ahora habría que sustituir también ahí. Los 5 voltios los subimos. Y vamos a poner 7, 8. La habíamos configurado para ahí. Aquí. Vamos aquí, 8,5 voltios. Vale, ahí se queda bastante bien. 8,5. Pues ahí lo tenemos. Tenemos configurado un límite de 0,5 amperios y los 8,5 voltios. Bueno, pues entonces volvemos otra vez y vamos a preparar el meollo que tenemos aquí. ¿Cómo lo interconectamos? Aquí tenemos alimentación. Antes de la alimentación, lo que sí que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Bueno, mira, esta resistencia nos va a servir para conectar la masa. La vamos a poner como algo irrelevante, pero la vamos a poner para conectar la masa. Nada más. Así tendremos un punto donde echar las bornas de masa. Y realmente no hace nada, vamos a ver. Lo primero, ¿qué queremos comprobar? Queremos comprobar entre la salida de colector, que sería la que va aquí. Queremos saber si nos viene masa o no nos viene masa. Eso significa que esta borna la ponemos aquí para comprobar y esta borna la ponemos aquí. Ahora tenemos, aquí tendremos realmente 0 voltios, que es lo que vemos allí, 0 voltios. Bueno, pues esos 0 voltios ahora los vamos a convertir en... Ahí, que se vea un poquito más claro. Si nos deja, sí. Vale, ahí tenemos los puntos de prueba para ver cómo se polariza el transistor. Ahora hay que alimentar el circuito. Muy bien, pues vamos a conectar. Conectemos primero masa, por ejemplo. Conectamos primero la masa al punto de masa. Y ahora conectaríamos la alimentación, que tendría que ir a este punto de aquí. Vale. De momento, no sé si tenemos un pequeño consumo. Ah, qué mal nos agarra. A ver. Vamos a adaptar un poco. Es que esta borna, ya sabéis lo que dicen. En casa del herrero, cuchara de palo, ¿no? Pues eso es lo que ocurre aquí también. Tenemos 8,53, ahí tenemos 8,43. Lo que significa que hemos fallado en un cálculo. Ya veremos si es en el de saturación.
Bueno, pues como habíamos ido haciendo pruebas, al final, vale, el circuito se queda como estaba, con sus 10K de polarización, porque el problema de que el circuito funcione o no funcione simplemente es la carga. Ahora lo que hemos hecho es aplicarle una carga de tal manera que, bueno, la tenemos un poco regulada para que no le pase nada. Vale, así. Y ahora veremos también, a ver, que se vea un poco el tester. Ahí tenemos 3,31. Con esa carga, que esta carga le hace bastante más, pasar un poco más de chicha, le provoca mayor caída de 3,31. Pero esto tiene distintas soluciones, porque podemos tener un nivel alto o un nivel bajo, y eso lo podemos compensar de dos maneras. Vamos a quitar, ahora por ejemplo, veréis esto, quitamos la luz y ahora vemos que tenemos 0 voltios, es decir, tenemos derivación a masa. Ahora tenemos negativo. Está el transistor polarizado y tenemos negativo. Movemos el interruptor y tenemos tensión. Aquí ya hemos despolarizado el transistor. Así que aquí ya no le llega tensión a la base. No le llega tensión a la base por esta parte de aquí. A ver, ahí. No le llega tensión a la base por esta parte de aquí. Y al no llegarle a la base, no se polariza, se queda en circuito abierto. Al quedarse en abierto, deja pasar la tensión y se ilumina el LED. Cuando nosotros polarizamos el transistor, le damos tensión a la base y se queda a 12 voltios. Hace un corto entre lo que sería la salida y masa, que es lo que nos interesa, y ese cortocircuito es el que provoca pues que tengamos un nivel bajo, un nivel 0, que sería masa. Y este es el funcionamiento. Bueno, ahora ¿qué es lo que cambiamos? Lo podemos hacer de esta manera. Esto es una carga, lo que pasa es que es un poco arriesgado. Si no queremos cargarnos las entradas de algún tipo de integrado, puede resultar un poco arriesgado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sencillo. Vamos a desactivar esto, quitamos esto, que es el LED, quitamos la resistencia. Tenemos dos opciones. Podemos utilizar una pequeña carga, que podrían ser alrededor de 10K, por ejemplo. Si mantenemos una carga de 10K entre el colector y el emisor, que es negativo, esa carga de 10K provocará en reposo que caiga casi la mitad de la tensión. Vamos a ver, tenemos ya un reparto de 10K, 10K, que esto sería incluir aquí una carga, una pequeña carga, esta carga que sería de 10K. Esta es una opción, meter aquí esta carga. Bueno, pues con esta carga vamos a probar los efectos. Ahora veremos, le damos negativo en este lado, bien. Comprobamos tensiones igualmente. Y ahora veréis, esta carga es regulable, es decir, como son 8,5, lo que haces es un divisor de tensión, que significa que tenemos la mitad. Y como no son 10 voltios, no van a ser 5 y 5, sino que lo que van a ser la mitad, que serán alrededor de 4,2 aproximadamente. ¿Qué es lo que tenemos en el tester? Ahí lo vemos. Ahí lo tenéis en el tester. Hacemos un pequeño zoom. 4,17 voltios. Si nosotros queremos polarizar el transistor, polarizamos, lo mandamos a 0. Quitamos polarización y tenemos los 4 voltios. Ya tenemos la señal baja y la señal alta. Esta sería la de reposo. De acuerdo. Pues como lo tenemos ya más o menos... ¿Qué otra opción hay más segura?
Esto sería con una carga. ¿Qué ocurrirá? Que seguramente habrá diferencias cuando utilicemos la propia el propio aparato que vamos a conectar aquí, que será la entrada que nos pasará de nivel alto a nivel bajo. Eso tendrá una impedancia, una carga, y por tanto se juntará con esta. ¿Cuál es otra forma de garantizar que siempre cae la misma tensión y no podamos estropear ninguna entrada de nada? Muy sencillo. Sustituimos esta resistencia por un diodo Zener. Un diodo Zener de una tensión determinada. A ver si se ve un poquito. A ver. Si nos deja... Otra cosa será que veamos lo que pone. Eso será más complicado. En teoría, aquí debería de poner 5,1 aproximadamente. Esto es un diodo Zener de 5,1 voltios. Entonces, bueno, volvemos otra vez a visualizar lo que teníamos. Ahí. Más o menos, yo creo que se ve bien. Ahí. Bueno, pues lo que hay que hacer es polarizarlo. Si os habéis fijado en la rayita, esto es negativo, esto es cátodo. Este cátodo no lo polaricéis en sentido directo, sino en sentido inverso. Es decir, el ánodo, que es positivo, lo ponemos a negativo. Esto es un detalle muy importante. No pasa nada, ¿eh? Lo único que la diferencia es notable. Tal como lo conectamos ahora en sentido inverso, al ser un Zener de 5,1 voltios, ¿qué es lo que hace? Provoca una caída regulada de 5,1 voltios. Cuando lo pones en polarización inversa. Los diodos también llevan polarización. Entonces, esta polarización, vamos a ver cómo se puede compensar esta polarización. Teníamos ahí la radio un poquito a la escucha. Aquí habrá 5,1 de caída al estar en inversa, pero si le damos la vuelta, polarización directa serán 0,7, que es un diodo común. Esta es la particularidad de los Zener. Entonces, aquí lo que haremos será, a ver, enchufamos esto. Ajá. Le hemos dado alimentación, perfecto. Y ahora comprobamos que todo funciona correctamente. Ahí, activamos tester. Ya tenemos. Ahí tenemos una caída de 4,68. Estable. Pasamos a 0. Tenemos 0 voltios. Muy bien. Ahora lo vais a ver. De acuerdo. Aquí lo tenemos. Ahí tenemos los... Vamos a ver si se ve un poquito claro. Un poquito más arriba. Ahí. Ahí tenemos 4,681, 682. Cuando activamos el pequeño interruptor y polarizamos el transistor, tenemos 0 voltios. Ahí hay una ligera tensión de 9 milivoltios, pero a niveles digitales, en 9 milivoltios se interpretaría como 0. Si mal no recuerdo, en digitales creo que hasta unos 2,5 se interpreta un 0. Y hasta a partir de 2,5 aproximadamente hasta 5 se interpreta un 1. Entonces esto sería un 0. Es, bueno, un pequeño valor residual que no pasa nada. Y aquí tenemos el estado de reposo, que tenemos ya los 5 voltios. Esto se interpretaría como un 1. Es decir, que con este circuitillo ya podríamos el ponerlo en marcha. Este circuito es lo que necesitamos. Así que vamos a ello. Vamos a interconectar esto al propio frecuencímetro para hacer que cambie de una FI a otra. Tiene sus dos funciones FI, pues vamos a utilizarlas para activar o desactivar la de por defecto con la segunda FI. Vamos a ello. De acuerdo, pues ahora ya lo tenemos modificado. Muy bien. Vayamos a ello.
Ya tenemos el positivo en su sitio. 1, 2, 3, 4. Vale. Hay que llevarlo así. Perfecto. Ya lo tenemos. ¿Esto qué significa? Muy sencillo. Vamos a ver. Que se vea bien claro. Vale. Ponemos el tester a punto. Vale. Ahí tenemos eso. Y ahora activamos aquí. Ya tenemos las dos FIs. Perfecto. Pues esta es la forma de interconectarlo. Este interruptor es el que simulará la tensión, que cuando no tenga la tensión será ahora el estado de reposo, y cuando tenga la tensión de las bandas laterales o de la activación que queramos positiva, de una tensión positiva, lo que hará será cambiar a la segunda FI. Esta es la forma de polarizar un transistor para que nos haga ese efecto. El diodo simplemente es para garantizar que los niveles de tensión que llegan aquí son de 5 voltios y no nos sobrepasamos. Ahí tenemos los 9 milivoltios, 9-10 milivoltios en el polímetro, y cuando pasamos aquí tenemos los 4,7 que es un nivel alto. Nivel 1, que es la desactivación, porque se activa, en este caso se activa al revés. Así que aquí tendríamos el circuito de polarización, ni más ni menos. Sencillo. Bueno, sencillo, nos ha costado un poquito, pero veis que es relativamente sencillo. Lleva sus pequeñas pruebas, porque una cosa es calcularlo teóricamente y otra cosa es asegurarse de que no se hace ninguna cosa que no se debe. Así que, bueno, esta es la forma de plasmarlo. Ahora vamos a ver los cambios que hemos llegado a hacer en el esquema. Vamos a verlo, para finalizar un poco esta pequeña práctica. Vamos a verlo.